María, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a este segundo congreso de ayuno y keto. Tu primera vez por aquí, pero de verdad que tenía muchísimas ganas de traerte como invitada a esta segunda edición. Ya por allí tenemos una edición, un episodio del podcast hablando un poquito junto contigo. Creo que algo más de una horita estuvimos hablando por allí en ese episodio, pero ahora te traigo para acá, para este congreso, para hablar del tema de la luz azul y la exposición solar. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Genial. Encantada de estar aquí, David. Excelente, de verdad que muchísimas ganas de tocar este tema porque es algo que yo creo que le preocupa prácticamente a muy poca gente. En realidad en la calle no ves a nadie preocupado ni por la luz azul ni por la exposición solar, mucho menos, ¿no? Pareciera ser que al contrario, pareciera que ser que estamos demasiado adictos a la luz azul y le tenemos demasiado miedo a la exposición solar. Antes de comenzar, María, a mí me gusta, bueno, que seas tú quien se presente un poquito y nos cuente un poquito más de María del Mar y de esa Instagram, esa cuenta de Instagram que se llama La Nutricionadora. Vale, bueno, pues para todos aquellos que no me conozcan, soy María del Mar Molina, conocida pues como la nutricionadora, y soy técnico superior en dietética y nutrición. Aparte, tengo un máster en nutrición deportiva, geriatría y pediatría, y me dedico a la investigación, biología, mecánica cuántica, o sea, me encanta el mundo cuántico, ¿no? Y bueno, pues me dedico realmente a asesorar, hackear la salud y el físico de las personas. Soy un amante del biohacking, como todos podrán ver en mi perfil y en mi web. No, de verdad que todo eso es un mundo, la gente se cree que somos una especie de cyborgs o robots y es básicamente un poco volver atrás, ¿no? Pareciera que esa sabiduría ancestral la hemos perdido en algún momento y pareciera que estamos inventando algo nuevo cuando simplemente lo que estamos es retomando ese conocimiento que ha quedado perdido en el pasado. Y María, a mí me empezó a llamar la atención todo este tema de la luz azul y sobre todo el tema de la exposición solar, cuando leí un artículo hace ya un par de años que se refería a que estábamos perdiendo el derecho a la exposición solar. En este caso se referían mucho a la ciudad de Hong Kong, donde hay muchísimos rascacielos. Entonces, claro, son lugares donde ya sales a la calle y no hay exposición solar, salvo que sea, pues, pleno mediodía que tienes el sol encima, el resto no te da, no te pega el sol en todo el día. Y este artículo, de hecho, era un diario bastante importante, un diario impreso, hablaba sobre cómo recuperar o sobre cómo exigir ese derecho que nos debería pertenecer a todos por igual. Obviamente hemos vivido la mayor parte de nuestra evolución debajo del sol, ¿no? Con la exposición solar. Y yo recordaba o quería recordar de que en mi niñez lo normal era jugar fuera de casa, no era jugar en pantalla, sino era jugar fuera de casa o incluso dentro de casa, pero con objetos. Siempre había esa interacción. Hoy en día los niños los ves inmersos en una pantalla. Es lo normal a día de hoy para un niño. Y en principio voy a asumir esto de preámbulo de esta entrevista y es que entiendo que no estamos adaptados porque obviamente las bombillas se empezaron a producir de forma masiva en el año 1900 y los televisores a partir de la década de los 30, entonces de los años 30. Entonces estaríamos hablando que serían tan solo unos 100 años en frente a pantallas y luces azules, prácticamente contra más de 100.000 años únicamente expuestos al sol. Entonces, mi primera pregunta, María, ¿en qué entorno hemos evolucionado como especie y a qué espectro de luz hemos estado expuestos durante nuestra evolución? Ok, bien. Bueno, con todo lo que has comentado, decir que lo cierto es que hemos normalizado lo que no es normal y de todo ello, de lo que vamos a estar hablando ahora para intentar despertar o hacer, o sea, desaprender todo lo aprendido para aprender de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, comenzaré hablando pues, por nuestro entorno evolutivo. Bien, todo lo que sabemos hasta ahora no es que sea erróneo, pero está incompleto. Falta información. Veamos, para entender nuestra evolución hemos de mirar más allá. Debemos de mirar el principio de los tiempos y no quedarnos en el paleolítico, porque no venimos del paleolítico. El paleolítico simplemente fue una etapa más de nuestra era evolutiva,
pero no venimos de ahí. Entonces, para entender el futuro, incluso nuestro presente, hemos de comprender el pasado. Por tanto, habría que dar un salto cuántico para ir más allá. Y así comprenderemos realmente por qué el ser humano, antes de ser Homo sapiens, no caminaba con 2 piernas y su cerebro era mucho más pequeño. Si entendemos eso, entenderemos qué es lo que sucede con la luz, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí para que el ser humano caminase con 2 piernas y con un cerebro más grande? Algo tuvo que pasar para que pudiésemos evolucionar. Y aquí es donde viene el tema de la luz. Ahora bien, nuestro entorno evolutivo, ¿de qué se compone? ¿De qué está formado? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Qué sucedió ahí? Estamos compuestos por agua, luz y magnetismo. Y aparte de ello, necesitamos un entorno de sombra y oscuridad, porque nuestro origen es ahí. Y si entendemos eso, vamos a entender qué significa la luz, qué información debemos de recibir de la comida y por tanto entenderemos qué es la comida en sí. Entonces, ¿de dónde venimos? De lo más profundo de los océanos. Y ese es nuestro entorno realmente. Es más, me atrevo a afirmar que lo que permitió al primate evolucionar y convertirse en humano fue gracias a la alimentación marina. O sea, estamos hablando del mar. Porque si entendemos la biología de los lípidos neuronales, el DHA y el yodo, vamos a entender que esos son los nutrientes específicos que generaron esa tormenta que creó la evolución humana y el desarrollo de nuestro cerebro humano, ¿no? Por tanto, pues, en resumidas cuentas, no hemos evolucionado gracias al azúcar, ni a la luz azul, ni a la luz artificial, ni a los campos electromagnéticos. Por tanto, de lo que están compuestos nuestras células es de lo que tenemos que alimentarnos. Y alimentarnos es todo, no hablamos simplemente de comida. Por eso hoy vamos a hablar de la luz azul y la exposición solar, pero esto es nutrición también. Sí, de verdad que es brutal lo que mencionas porque muchas veces cuando se habla de nutrirnos, de alimentarnos, como bien tú decías, se habla eso, de, ¿no? De justamente de la comida, pensamos es en comida. Y llegar a pensar o llegar a darnos cuenta de que cuando tomamos el sol, cuando nos exponemos al sol, nos estamos también alimentando, pues estamos alimentando nuestro organismo directamente. O sea, ya ahí te cambia la percepción de el por qué como especie no vivíamos todo el tiempo comiendo, que eso es básicamente un hábito moderno, el pasar todo el día picando, comiendo. Básicamente no lo necesitábamos porque habían otras formas de alimentarnos. Obviamente nos alimentamos del aire, nos alimentamos de los pensamientos, nos alimentamos de la tierra, nos alimentamos de la comida y nos alimentamos también del sol. Y entendiendo que no todo el espectro visible de la luz es beneficioso para nuestros ojos ni para nuestra salud, y digamos que una prueba creciente de eso es justamente los efectos adversos que estamos empezando a ver con esta exposición excesiva a lo que es la luz azul, ¿no? A lo que son las pantallas de los ordenadores, de los móviles, de los televisores. Y entendiendo que esa luz azul penetra ya directamente en nuestros ojos y causa enfermedades directamente a lo que es el ojo como tal, ¿no? Causando enfermedades como resequedad, cataratas, degeneración macular, o sea, ya son, digamos, afecciones directas al ojo que causa esta exposición de la luz azul, incluso estimulando el cerebro, pues causando, inhibiendo lo que es la secreción de la melatonina, afectando nuestro descanso, etcétera. Entendiendo todos estos posibles efectos adversos y entendiendo también de que, y hay un ejemplo bastante curioso que yo quisiera destacar aquí, y es cómo se ha aprovechado de esto, y es sumamente interesante, la industria avícola, que lo que hacen es alargar la exposición a la luz del día durante temporadas de invierno para aumentar la producción de huevos. O sea, dime tú si no nos está afectando a nosotros la exposición de la luz azul que la industria avícola la está utilizando para aumentar la producción de huevos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿crees que podríamos estar hablando de lo que sería una permeabilidad ocular? Es decir, que estamos afectando a nuestro organismo directamente por esa permeabilidad que está recibiendo nuestros ojos por todo ese daño que estamos ocasionando. Por supuesto, por supuesto. Es más, siempre estamos hablando de
resistencia a la insulina, pero ¿y la resistencia ocular? ¿No? Porque al final esto es así, pero no se habla de ello o no se tiene en cuenta porque como es un fenómeno invisible, el ojo humano no percibe ciertas ondas que quizá un animal sí pueda ver. Ni siquiera la radiación de los aparatos electrónicos lo vemos y hay animales que sí perciben eso. Todo eso está causando hipoxia celular y no solamente está dañando lo que es ya hablando de permeabilidad ocular, no, está dañando todas nuestras mitocondrias, pero es que en nuestros ojos hay células también. Y bueno, a ver, para entendernos, nuestro ojo lo percibe todo, ¿vale? Entonces, hay que entender o estudiar cómo un ojo, o sea, cómo se ve un ojo en su sección axial, ¿vale? Y cómo funciona con la luz ultravioleta del sol. Así lograremos entender su biología. Y el ojo humano no está diseñado para ver esto, pero sí lo está asimilando, ¿no? Entonces eso es lo que está trayendo consigo, pues, esos estragos en la salud ocular y en general nuestra salud. Luego aparte hemos acostumbrado a tapar nuestros ojos de la luz del día y sobre todo, esté nublado o no esté nublado, los ojos siempre los estamos tapando con lentes y luego cuando anochece hemos acostumbrado a encender esa luz artificial y eso es lo que está generando estragos en nuestra salud. Es horrible. La neuropsina de los ojos y la de la piel actúa con los rayos UVA. Por eso es importantísimo exponerse a la luz del día, independientemente de cómo esté el tiempo en todo momento. Entonces, bueno, ha generado y está generando pues todo lo que estamos hablando. Y aparte ya no solamente eso, sino también de lo que hablaremos más adelante, el sistema hormonal lo rompe por completo, por completo. Sí, y es curioso lo que tú dices que claro, no llegamos a percibir todo ese espectro, pero sí que nos afecta. De hecho, hay experimentos curiosos que se han hecho incluso con plantas que las han puesto en sótanos, bajo tierra, o incluso han probado con distintos tipos de materiales para ver si ellas perciben ese cambio en la radiación, en el cambio del día y la noche, y de verdad que los resultados de ese tipo de experimentos son brutales. Y, y María, yo te quería decir porque, claro, pertenecemos a una sociedad moderna que cada vez va dependiendo más de las pantallas. O sea, nuestros padres no dependían tanto de las pantallas, de repente tendrían un ordenador, un televisor en casa y era bastante limitado, pero los niños de hoy en día prácticamente nacen con un iPad en la mano. ¿Cómo puede estar afectando ya más allá del ojo como tal, las afecciones directamente sobre el ojo? ¿Cómo puede estar afectando a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y a nuestra salud en general? O sea, entendiendo que pareciera que estamos buscando soluciones simples cuando nuestro organismo es algo tan complejo. Y pareciera ser que nos asombra el hecho de pensar de que algo que damos por sentado, ¿no? Que la luz está allí, la vemos todos los días, que nos está afectando hasta ese nivel, hasta el nivel de afectarnos a nivel hormonal, a nivel de nuestro organismo como tal, nuestra salud, nuestro cuerpo, etcétera. Sí, exacto. O sea, es horrible y lo vamos a explicar detenidamente de una forma bastante fácil de asimilar. Para entender esto, hablemos de cómo la luz solar, o sea, la luz del día, entra por nuestros ojos y así entenderemos qué sucede con la luz artificial y la luz azul. Toda esta luz, cuando se transmite, ¿no? Recorre un camino hasta nuestra retina y de nuestra retina al cerebro. Esa cantidad de luz que recibe la retina es todo lo que necesitamos para crear bienestar en los lóbulos frontales del ojo y en el núcleo supraquiasmático, es decir, se encuentra en el cerebro. Y el núcleo supraquiasmático es el que controla todos los programas de crecimiento y metabolismo humanos y animales. Por tanto, nuestros ojos pueden ver la luz que cae dentro del rango del espectro electromagnético, a lo que llamamos luz visible, es decir, lo que el ojo humano es capaz de ver. Pero el ojo humano no es capaz de ver la radiación con
otras longitudes de onda fuera de ese espectro visible. Vale, bien, hasta ahí todo ok. Pues es importante entender que existe una gran diferencia entre la luz azul artificial y la luz azul natural, porque hay dos tipos de luces azules, ¿no? Entonces, durante el día nos exponemos a la luz solar del espectro completo, que es la luz natural. Está realmente beneficiosa y la necesitamos. Obviamente, por ese motivo, vuelvo a repetir, es importantísimo exponernos durante el día a la luz del sol, pero en el exterior, ¿vale? Porque es necesaria. Ahora bien, por la noche no necesitamos luz artificial, pero encendemos esa luz azul por la noche y ya pues hablamos de todo lo malo que nos puede suceder, ¿no? Ahora bien, si miramos al pasado, nuestros ancestros habían estado expuestos únicamente a la luz azul del sol y no estuvieron expuestos a la artificial durante la noche. Ahora hacemos todo lo contrario, pero todo. Y por no hablar de que aparte de la luz solar azul, también la luz del sol nos transmite luz roja, luz verde, luz infrarroja y ultravioleta. Por eso es importante durante el día, pero la noche no. La noche era para estar bajo la luz de la luna, de las estrellas y del fuego. Y ahora hacemos todo lo contrario. Pues esto tiene consecuencias muy negativas para nuestro cerebro y nuestra salud mental. Y la salud mental se está viendo muy afectada y a más temprana edad cada vez más. Y todo es por este tema de el uso de, a ver, como has dicho, un niño, ¿qué necesidad tiene un niño de antes de irse a la cama coger una tablet y ver cualquier vídeo o unos dibujos? No, hay que enseñar a nuestros hijos a leer libros o a contarle un cuento como se hacía siempre, porque esto está causando estragos. Y voy a decir algo muy importante, y es que la obesidad comienza en el ojo. Esto es algo que dices, ¿cómo va a ser posible que la obesidad empiece en el ojo? Siempre pensaríamos que empieza, pues, viéndote a nivel físico. Pues no, empieza en el ojo debido a que el espectro de luz se altera. Y eso es a consecuencia de la falta de luz del amanecer y el uso de luz azul y artificial en la noche. Por tanto, todo esto impulsa una disfunción mitocondrial y esto es horroroso, horrible, o sea, causa estragos en nuestra salud. Y aparte de eso, de la obesidad, causa otros efectos como dolor menstrual, síndrome de ovario poliquístico, diabetes, distensión abdominal, depresión, apnea del sueño. La más común es el problema para dormir, porque es lo más común a nivel mundial. Y bueno, hay un sinfín de patologías y síntomas que podría estar aquí diciendo que causa esto, ¿no? Pero el resumen de todo, yo diría que esto causa resistencia hormonal. Y es que cuando te das cuenta, María, de que, o cuando entiendes de que esa luz que entra a través de nuestros ojos es en parte la que regula justamente esa secreción hormonal que tú hablabas, y si esa secreción hormonal se ve alterada, es decir, tiene pues niveles más altos de cortisol o no secretas la misma cantidad de melatonina, eso obviamente desregula a su vez el descanso desregula lo que es el apetito, lo que es la saciedad, lo que es, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola, o sea, al final entras en un ciclo de tal complejidad que es muy complicado encontrarle una sola salida. Por eso es que cuando uno va y le dice a la persona todos los cambios que debería aplicar en su vida para conseguir realmente un cambio importante y sostenible a largo plazo, pues se abruman. Pero claro, el problema está en eso, ¿no? Que hemos distorsionado la realidad, a lo que estábamos acostumbrados, a lo que nuestro organismo estaba acostumbrado, que obviamente ya nuestro cuerpo no ha sido capaz de adaptarse al ritmo que hemos cambiado ese entorno en el que nos hemos desarrollado. Entonces, por eso me parece brutal lo que mencionas de que la obesidad comienza en el ojo, porque claro, a partir de allí, a partir de esa exposición de la luz solar, se genera una serie de consecuencias en cascada que luego incluso se retroalimenta y de la cual es sumamente complicado salir. Entonces, de verdad que por eso a mí tenía tantas ganas de hacer esta charla contigo hablando de la luz azul y la exposición solar,
porque te da a entender que es parte, o sea, que en realidad la obesidad es parte de un problema mayor que estamos intentando ver únicamente a través de calorías. O sea, estamos intentando simplificar un problema como el de la obesidad con todas las consecuencias y todas las enfermedades que trae, viéndolo y simplificándolo a algo como son las calorías. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque es algo también bastante controversial el tema de las calorías, pero tú has mencionado algo interesante que es el tema de los lentes de sol. A mí me sorprende la cantidad de personas que utilizan los lentes de sol en la calle. Yo era uno de esos, yo utilizaba también lentes de sol en cada momento. Y la excusa casi siempre es, que a mí me sorprende, pero yo también lo utilizaba, es que no soy de ojos sensibles. Si la persona tiene colores claros, te dices porque tiene colores claros. No es que si no arrugo la frente y me salen arrugas. O sea, siempre pareciera haber una excusa para hacer uso de esos lentes, las gafas de sol. ¿Cómo pudiera estar afectando ese uso constante, diario, de los lentes de sol que están filtrando parte de ese espectro de la luz, que obviamente pues termina por distorsionar la luz que recibimos e impacta la glándula pineal, por dar un ejemplo? Esto es un tema que va a sorprender a bastante gente porque no es muy conocido. Yo hace como 3 años dejé de usar lentes de sol. Las únicas que utilizo son bloqueadoras de luz azul, que ahora más adelante si surge el tema os comento un poquito. Pero las lentes de sol, vamos, son muy perjudiciales para nuestra salud ocular y no solo nuestra salud ocular, sino nuestro sistema mitocondrial. Ya estamos hablando de mitocondria, o sea, esto es muy preocupante. Y es que el utilizar gafas de sol hace que engañemos a nuestro cerebro, ya que al ponérnosla cambia el espectro de la frecuencia solar que el ojo percibe. Por tanto, piensa que está oscuro. No vamos a percibir entonces durante el día la misma frecuencia que emite el sol al usar la gafa. Por tanto, esto va a causar resistencia a la luz solar y en la noche nuestra visibilidad va a disminuir, pudiendo ver mejor, porque si eres un humano que se adapta a ver durante el día con la luz solar natural y por la noche una luz tenue, roja o luz de una vela del fuego, tu visibilidad aumenta y tus problemas de vista van a revertirse incluso, que esto parece que no, pero es así y hay evidencia que lo demuestra. Pero, perdón, por otro lado, las gafas de sol también impiden que la luz ultravioleta entre en la glándula pineal y esto hace que, o sea, a través de los ojos, ¿no? Y esto hace o sea, que la retina, a ver, ¿cómo explico esto? Esto hace que la vía central de la retina se perjudique, ¿vale? Evitando que el cerebro envíe la señal a la glándula pituitaria y eso hace que se inhiba la producción de melanina. Por tanto, ¿qué es la melanina? Para entendernos, pues es la hormona que nos protege de las quemaduras solares y no solamente eso, sino que también es el pigmento que nos ayuda a broncear nuestra piel, por lo que acaba anulando incluso ese proceso. Es decir, el óxido nítrico evita que tú te quemes. Pues si todo esto lo inhibimos y no dejamos que suceda al usar gafas de sol, no vamos a quemar, porque eso hace que seamos sensibles, no nos deja que tengamos una piel solar. Y bueno, aparte de todo esto, también se agrava con muchas otras cosas, incluido el exceso de vitamina A, que la vitamina A, digamos que aumenta cuando nos excedemos con el uso de luz azul, ¿vale? Entonces, esto también se asocia a muchos tipos de cáncer por el tema del gen P53, que en algún momento lo hablamos. Pues si utilizamos lentes solares, todo esto va a incrementar todos esos problemas también. Y esto es muy, muy, muy peligroso porque estamos hablando de varios tipos de cáncer y esto no lo digo yo, ni lo dice la ciencia ahora. Esto se dijo en 1940
fue un oftalmólogo, Fritz Walkis, o no, sí, miento, sí. Y él lo comunicó. Aparte, se unieron a él muchos otros más compañeros que estuvieron hablando del tema, pero se quedó en el aire. Por tanto, el uso de gafas de sol daña la melanopsina y cuando esta se daña, libera más vitamina A, la cual se encarga de destruir los fotorreceptores del cuerpo y hacen que nos quememos. Ese es el resumen. Si es que al final, María, te das cuenta de que estamos afectando nuestra salud por tantos frentes que pareciera obvio, ¿no? De que a veces pensamos de por qué estamos sufriendo tantas enfermedades a las cuales no le conseguimos respuesta, o pareciera que no le conseguimos respuesta. Y es que, claro, hemos distorsionado a tal punto ese entorno en el cual nos hemos evolucionado y hemos realizado, digamos, los últimos 100 años, cambios tan abruptos a los cuales no hemos tenido tiempo ni siquiera de adaptarnos. Entonces, claro, ahora cuando lo ves desde ese punto de vista te das cuenta de que pareciera obvio que obviamente nuestro cuerpo esté gritando, esté pidiendo a gritos volver justamente a esos hábitos que son los que les dan salud, ¿no? Porque pareciera que cada señal que nos da a través de alergia, de problemas inmunitarios, de enfermedades crónicas, de todas estas enfermedades que nos están afectando digamos, en esta era moderna, es nuestro cuerpo gritando que por favor le demos salud, porque es que lo estamos atacando por todas las vías posibles. Y me parece interesante lo que tú mencionas del gen P53, porque de hecho lo habíamos hablado por mensaje, Uh -huh. y que de hecho es uno de los temas que vamos a tocar junto al doctor Hill, que vamos a estar hablando de cáncer, porque claro, muchas veces se llega a pensar de que el cáncer es una enfermedad genética cuando te das cuenta que acciones como la exposición solar en realidad ayudan a modular la expresión de este gen en particular, que es un gen además que generalmente se encuentra mutado en distintos tipos de cáncer. Entonces, ahí ya uno va atando cabos. De todas formas, con el doctor Alberto vamos a estar tocando mucho más a profundidad todo el tema del cáncer, pero es interesante que lo haya sacado a colación el tema del gen. Y a mí me gustaría preguntarte el tema de ya más bien la salud a largo plazo, porque hay un sesgo y es que realmente estas afecciones o estos efectos adversos que pudiésemos estar conversando aquí tú y yo, mucha gente no lo va a sentir, o sea, no lo va a vivir en carne propia y con efecto inmediato. Lamentablemente Hollywood nos ha acostumbrado a que tenemos que ver los resultados enseguida. Entonces, si te digo, no, es que esto te va a caer mal, te va a dar diarrea, tú dices, ah, bueno, sí, me dio diarrea, ya no lo como. Pero aquí estamos hablando de algo que probablemente va a traer efectos adversos que ya mucha gente los estará sufriendo, no los relaciona, pero habrán otras personas pues que les tome mucho más tiempo darse cuenta y recordarse y dirán, ah, sí, María y David en este congreso por allá en el año 2021 me lo mencionaron y no les hice caso. Entonces, teniendo en cuenta que hay ese sesgo, y bueno, cualquier persona que ha mirado una célula bajo el microscopio será consciente de lo lento que ocurre todo a ese nivel, ¿no? Que tendrías que tener eso, las típicas time-lapse, ¿no? Para unir todas las fotos y poder ver realmente cómo es el cambio a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos saber a día de hoy que nos está escuchando, cómo puede saber esa persona que esa poca exposición solar o exceso de exposición a la luz azul le está afectando tanto física y psicológicamente? Vale, bueno, es muy fácil. Con tan solo observar desde que comienza nuestro día hasta cómo acaba y ver cómo nos sentimos, tanto de estado anímico, físico como mental. Claro, podemos asociarlo a mil cosas, pero si te levantas en la mañana, te cuesta trabajo arrancar el día, que falta energía, somnolencia diaria a menudo, mucho cansancio, falta de concentración, motivación, todo eso se puede estar asociando y se asocia al exceso de luz azul, dormir tarde en la noche y exponerte a la luz artificial a deshoras sobre todo, porque a ver, durante el día no es que no nos podamos exponer, yo entiendo que tenemos trabajos, que hay gente que tiene que trabajar en una oficina, o sea, no podemos tampoco ni ir contra la regla de la naturaleza, ni ir tampoco contra la vida moderna, ¿no? O sea, hay que hacer un pequeño equilibrio. Pero cuando empezamos a sentirnos mal, lo asociamos a, es que si la comida, pues hago una dieta.
es lo típico que uno suele pensar. O voy al médico y miro X cosa y que me manden tal cosa y se me quita. No es así. Mira primero qué hábitos tienes, porque pueden venir de algo más allá que ni te imaginas, como es el tema de la luz azul y artificial, la cual se asocia no solamente a esos síntomas que acabo de decir, sino también a sobrepeso y obesidad. Como bien he dicho, la obesidad comienza en el ojo. Si tú tienes sobrepeso o obesidad, o incluso eres muy delgado o delgada y no puedes aumentar de peso y te cuesta trabajo, puedes ser resistente a la leptina. Y todo esto se asocia con la luz, la falta de exposición a la luz solar y el exceso a la luz azul y artificial que inhibe que tus hormonas estén en su sitio. Luego, aparte, problemas de piel como el acné, la dermatitis, eso también está asociado a esto. Incluso estados de tristeza, de tristeza, depresión, lo más común, no dormir por la noche, es muy típico. Es que yo duermo y me despierto, me desvelo 3, 4 veces en la noche. Tu sueño debe de ser continuo, no debemos de despertarnos. Entonces, si tú ya no duermes bien y físicamente no te ves bien ni te sientes bien, puede ser ese exceso de luz artificial y azul y esa falta de luz solar. Y aparte de ello, hay muchos otros factores que te ayudan a contrarrestar todos estos síntomas, porque es la falta a ese mundo, a esa naturaleza, ¿no? que nos hemos apartado de ella y vivimos más en una ciudad rodeados de ondas por todos lados que no son naturales. Y ese es el grave problema. Y bueno, no he mencionado, perdón, la diabetes, síndrome de ovario poliquístico, distensión abdominal, intestino permeable. Todo esto se asocia también porque nuestras células y mitocondrias necesitan luz solar, sobre todo esa infrarroja que emite el sol de la mañana, del amanecer y del atardecer. Importante. Y la luz azul, eso nos lo quita. Por eso es muy importante que tengamos todo esto en cuenta. Sí, es un poco lo que tú dices, ¿no? Vivimos en una selva de concreto y no se trata tampoco, porque habrá mucha gente que verá este tipo de conferencias y dirá, bueno, estos quieren que me regrese a las cavernas, a la cueva y cocine con fuego. Y no se trata de regresarnos a ese punto, sí de aprovecharnos pues de esos beneficios que nos trae la comodidad de la vida moderna, pero sabiendo pues que muchos de ellos tienen efectos adversos para nuestra salud, ¿no? Yo creo que hay que entender de que cualquier avance tecnológico siempre tiene, en inglés se llama take off, es como una compensación. O sea, por mucho que uno le vea las ventajas, siempre tiene una cara B, o sea, tiene un lado negativo. Entonces, entender de que si bien las gafas de sol pueden tener algún tipo de beneficio, algún tipo de utilidad, porque seguramente las tendrá para ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de labores, etcétera, pues hay que entender de que tiene un lado B, tiene ese lado negativo, tiene esa compensación y existe pues ese problema que es lo que tú también mencionabas, que hay que encontrar ese balance, ¿no? Entre la vida moderna y la vida ancestral, que es la que hemos pues vivido la mayor parte de nuestra historia como especie. Y tú mencionabas, me hace gracia porque tú mencionabas inflamación, estrés oxidativo, permeabilidad, y pareciera que estuviésemos hablando del intestino y estamos hablando en realidad de los ojos, ¿no? O sea, me parece espectacular el nivel de influencia que tiene la luz solar y nuestros ojos en nuestra salud y cómo todo al final se conecta. Que yo creo que nuestra generación ha vivido en ese mundo de la medicina moderna donde pareciera que somos un hígado, o somos un estómago, o somos un intestino, y en realidad somos un todo donde todo está conectado con todo y lo que sucede aquí arriba te está afectando a tus intestinos y así con el resto del cuerpo. Y a mí me parece curioso porque en los últimos 20 años ha habido un incremento en los problemas de visión. De hecho, se habla que para el 2020 más de la mitad de la población tenía algún problema ya de visión. Y ya yo creo que esto tú has dado algunas pinceladas, pero quisiera saber cómo está relacionado el aumento a la exposición azul por un lado y la disminución a la exposición solar por otro con este incremento en trastornos visuales. A ver, hemos de entender, pues como bien hemos comentado, que obviamente, bueno, no vivimos en la vida moderna, vivimos en la vida tecnológica y eso es lo que se está asociando a esta gravedad, ¿no? A este problema. Digamos que si tenemos la luz incorrecta
en el momento del día incorrecto, esto va a desarrollar cosas negativas en nuestro cuerpo. La principal, como bien hemos comentado, esa falta de sueño, pero también puede ocasionar hasta dolores de cabeza. Incluso la luz LED es horrible para nuestra salud y todo esto pues genera trastornos a nivel visual, ¿no? La relación es que como esto no se ve a simple vista, no somos conscientes realmente del daño que nos está ocasionando, pero a todas las personas, incluidos también los animales. Esto le afecta a todos por igual. Y por eso estamos viendo pues, que cada vez sí podemos vivir muchos más años, pero enfermos. Y hay que tener clara una cosa, lo que nos da la luz del amanecer y del atardecer nos lo está quitando la luz artificial y azul. María, hay una foto que yo vi hace ya, yo creo que ya hace un par de años que me impresionó muchísimo, que era una foto de un camionero que llevaría 30 años trabajando como transportista en los Estados Unidos. Y claro, si tú te imaginas una persona que se dedica a transportar mercancías, sobre todo por largas distancias, te podrás imaginar que siempre está posicionado de cierta forma dentro del camión. O sea, siempre te pega la luz del sol de un solo lado. Sí, Y el artículo hablaba del envejecimiento, pero claro, cuando te das cuenta de la implicación que tiene ese filtro que causa ese vidrio al cual él está exponiendo una parte del rostro durante 8 horas todos los días, durante 30 años de su vida, te das cuenta, la puedes buscar en internet, es bestial la diferencia de la piel de un lado de la cara con la piel del otro. Y claro, mucha gente habrá visto este artículo, este reportaje, y pensará que habrá sido debido únicamente a la exposición solar. Y sí, en parte sí, pero es la exposición solar a través de una ventana durante tantas horas que está filtrando, como tú bien decías, parte de ese espectro de la luz solar. Entonces ya no únicamente es esa luz a la que nos exponemos, sino también cómo nos exponemos a esa luz. Mucha gente, yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que yo sí me expongo, yo trabajo frente a una ventana todo el día. Claro, pero ojo, porque esa ventana, ese vidrio está filtrando parte de ese espectro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo quería hablar también del tema de las compensaciones, que ya lo comentaba un poco. Yo lo comparo mucho con el tema de los glúteos. Cuando somos unas personas sedentarias, obviamente perdemos esa masa glútea, el músculo a nivel de glúteos, y nuestro cuerpo de forma inteligente, porque no lo hace pensando, bueno, le voy a hacer mal a esta persona, sino de forma inteligente intenta compensar con otros músculos. Compensa con los femorales, compensa con la espalda baja, entonces ahí empiezan los achaques, que me duele la rodilla, me duele el tobillo, y todo originado por una amnesia glútea. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que había un glúteo allí, que era uno de los, se supone que es uno de los más fuertes del cuerpo humano y lo hemos dejado de utilizar. Entonces, así como compensa, pues nuestro cuerpo, en ese caso con la falta de glúteos, lo mismo sucede con el resto de nuestro organismo. Yo creo que un poco haciendo referencia a lo que tú comentabas. Y ya para irnos metiendo en la parte práctica, yo creo que hay que ser conscientes, ya tú lo mencionabas antes, que hay que ser conscientes que las pantallas lamentablemente no se van a ir de nuestras vidas. Si vemos las películas futuristas, más bien nos damos cuenta que es al contrario, ¿no? Más bien se van a hacer presentes cada vez más. Entonces, yo quisiera meternos en la parte práctica de qué hacer, o sea, qué podemos hacer, entendiendo que las pantallas no van a desaparecer de nuestras vidas. ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar para disminuir los riesgos que implica esta alta exposición a la luz azul? bien, a ver, gracias a la vida moderna y que estamos tan avanzados, pues también está la parte buena y es que podemos encontrar estrategias o alternativas que nos ayudarán a combatir o reducir un poquito el daño que nos ocasiona pues, la misma vida moderna, ¿no? Entonces, esto que voy a recomendar, se lo recomiendo a todas las personas de todos los sexos, edades, culturas, porque esto es para todos, hasta niños. O sea, estamos hablando de la población en general, ¿no? Ya sabemos que hemos evolucionado teniendo solamente luz solar y luz del fuego. Ahora bien, no hemos evolucionado frente a la pantalla de un móvil, ni de un portátil, ni de la televisión. Entonces, nuestro cerebro, cada vez que ve eso, se vuelve loco, se distorsiona y no sabe ni qué hora es.
Entonces, hay que tener en cuenta nuestra biología circadiana. Nosotros estamos gobernados por relojes internos, los cuales son los que se encargan de que nuestro cuerpo pueda trabajar según le corresponde. Incluso si quieres adelgazar o quieres perder grasa o quieres aumentar masa muscular, quieres eliminar el acné, quieres mejorar tu físico, sea lo que sea, necesitas estar en hora, ser un humano en hora. Pues bien, la luz artificial, ya hemos dicho que esto lo fastidia totalmente, ¿no? Pues para ello existen las gafas bloqueadoras de luz azul. La luz azul, hablando solamente de la artificial, porque la luz azul del día, del exterior, es necesaria verla sin ningún tipo de lente, ni siquiera una lente de vista graduada. O sea, lo mejor es que te expongas sin nada. Ahora bien, si yo voy a estar frente a la pantalla trabajando y tal, importantísimo utilizar gafas. Yo las llevo puestas, estas son unas gafas bloqueadoras de luz azul, pero hay de varios tipos y dependiendo del momento en el que la vas a usar, de tu estilo de vida y de la finalidad que tienes, esas lentes van a bloquear cada tipo de luz a un espectro distinto, ¿vale? Entonces yo voy a hablar de forma resumida el tipo de lentes. A ver, para durante el día es importante utilizar un tipo de lente que sea transparente o ahí de color amarillo. Todo va a depender de lo atrevido que seas. Yo me pondría la amarilla porque va a bloquear muchos más nanómetros que la lente transparente. Pero hay que tener en cuenta que la lente que se vaya a comprar sea óptima porque no cualquier lente que venden va a bloquear lo que queremos que bloquee. Entonces esto va a hacer que nuestros ojos no se cansen, la vista no se canse, que no se dañe nuestra visión tampoco, ni nuestra retina, y tampoco nuestro sistema hormonal ni mitocondrial. Pero es que luego hay otro tipo de lente, que son las lentes más anaranjadas, y luego están otras más rojas, que bloquean también la luz verde. Y es que se ha demostrado que no solamente la luz azul de las pantallas daña nuestra salud, sino que también la luz verde perjudica el sueño y daña nuestro sistema mitocondrial. Por ello, es importante que la lente que utilices 2 o 3 horas antes de acostarte sea roja, para que así tú no inhibas la producción de melatonina. Y eso es súper importante y es una buena estrategia para evitar esto, sobre todo aquellos que teletrabajan, porque hoy en día el teletrabajo está de moda, es lo que se lleva ahora, no digamos, y cada vez hay más gente que está teletrabajando y esto es a través de las pantallas. Entonces es importante, o el uso de un móvil es una herramienta de trabajo también, pues a todas aquellas personas les recomiendo el uso de esta lente. Sí, de verdad que es como tú comentas, al final, o sea, se trata de intentar encontrar ese balance, ¿no? Obviamente no podemos pedirle aquí a las personas que abandonen su puesto de trabajo, de que dejen de trabajar frente a un ordenador, porque obviamente es lo que le da sustento a su familia. Pero bien, entendiendo que esa exposición excesiva a esa luz azul proveniente de esas pantallas electrónicas, pues está afectando tu salud, pues cómo puedes intentar compensar de algún modo, aunque digamos que de cierta forma nunca podemos llegar a compensar por completo, pero el hecho está en buscar estrategias que nos ayuden a disminuir, por un lado, esos efectos adversos de esa exposición excesiva a la luz azul y buscar, por otro lado, estrategias que nos permitan exponernos mucho más tiempo a la luz solar. Entonces, ya como estamos, María, casi sobre la hora, me gustaría si pudiésemos resumir en 3 estrategias, si la persona que nos ha escuchado durante esta casi ahorita que hemos estado conversando únicamente de la luz azul y la exposición solar, tuviese que aplicar 3 estrategias, ¿cuáles serían esas 3 estrategias para empezar justamente a reducir, por un lado, esa exposición a la luz azul y por otro lado, a mejorar su exposición a la luz solar? Pues directamente diría, bloquea la luz azul, come tus mariscos y aparte exponte el máximo que puedas a la luz natural del día en el exterior. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto de come tus mariscos? Bien, bueno,
la retina, ¿vale? El epitelio pigmentario de la retina tiene el mayor contenido de DHA que cualquier tipo de célula. Es muy importante consumir también marisco por este motivo, ¿vale? Y si bloqueamos la luz azul, vamos a dejar que nuestra retina trabaje bien. Y la exposición a la luz solar también va a aumentar ese DHA en nuestras células. Por tanto, muy, muy, muy importante todo ello. Ahora bien, algo que quiero decir que antes de que finalicemos es que si repetimos esas estrategias cada día, aparte le sumamos exponernos al frío, pisar tierra, vamos a ganar con creces esa salud mitocondrial, porque nuestras mitocondrias cada vez que realizamos eso se multiplican con creces. Si tenemos 10, vamos a tener 20.000. Es un ejemplo. Entonces eso va a optimizar nuestra salud. Pero es muy común decir, no tengo tiempo para hacer las cosas correctamente. Pero, ¿qué nos hace pensar que tendremos tiempo de hacerlo en otro momento? La naturaleza no da vueltas, no va a esperarte a ti, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfocarnos en dejar de tomar atajos para romper la regla de la naturaleza y así los problemas de salud se van a detener? Y no hay nada como desaprender para volver a aprender. María, la verdad que yo creo que has dado en el clavo porque es que en realidad es lo que conversábamos, estamos atacando por todos los medios posibles a nuestro organismo y aún así nos extrañamos de la cantidad de enfermedades que estamos padeciendo, cada vez más graves y cada vez más a edades más tempranas. Y yo quería dejar para terminar a modo de reflexión, y ya aquí me voy a meter un poquito con tu trabajo, porque yo sé que tú lo haces, pero ¿crees que podríamos terminar viendo a profesionales de la salud poniendo en dieta de luz, así como hacemos con la alimentación a día de hoy? O sea, haciendo recomendaciones, como sé que lo haces tú con tus asesorados, más allá de la alimentación, sino que también pues empecemos a dar recomendaciones y con todo el sentido del mundo, porque la evidencia sí lo demuestra en cuanto a la exposición solar, a la exposición azul, a todo esto que hemos hablado y pues que vamos a meternos más a profundidad, sobre todo en la charla con Carlos Estro. ¿Crees que eso va a llegar, ya está llegando, tú que lo estás viviendo desde dentro, desde tu profesión? Sí, la verdad que yo llevo como un par de años divulgando todo esto y veo que, y vamos, y creé mi propio programa que engloba todo esto y veo cada vez a más profesionales que lo hacen y yo me alegro porque realmente, a ver, la comida es evidente, más que evidente, que es esencial saber qué hay que comer, pero todo va más allá de la comida. Hay que mirar más allá, porque si entendemos de qué está hecha esa comida, vamos a entender qué es lo que le va a venir bien a nuestras células o no. Entonces, si esa comida no contiene electrones, mejor no la como porque es la información que yo le voy a enviar a mi cuerpo. Entonces, si queremos elevar nuestro físico y nuestra salud al siguiente nivel, hay que crear una piel solar. Y esa es la mayor estrategia que podemos realizar para optimizar nuestra salud y vernos bien físicamente. Entonces, es necesario saber y entender qué alimentos debemos de comer, cuándo comerlos y cuándo no. Y también es importante entender que no solamente basta con la comida, sino que también con lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Incluso la biomecánica a la hora de movernos también implica hidratación. Si alguien no se mueve bien, perdón, estamos creando un humano deshidratado. O sea, todo engloba todo. Somos el producto de nuestros hábitos. Si estos son disfuncionales, nosotros no vamos a hacerlo. Por tanto, creo que es hora de cambiar todo el paradigma, ¿no? Y romper con todo lo que siempre se ha creído que es. Y animo a todos los profesionales que se dedican a esto a que lo divulguen, lo hagan y lo apliquen con toda la gente a la que le van a ayudar. Sí, que no seamos, bueno, de verdad que te felicito porque sé que lo haces con tus asesorados, has creado tu propio programa, incluyes todo este tipo de recomendaciones de las cuales hemos hablado aquí que afectan directamente a nuestra salud y obviamente todo eso genera una cascada de consecuencias de las que hemos hablado. Y yo considero que ese es el futuro en realidad de la salud. Si se va a hacer, no se va a hacer, no lo sé, pero de verdad que doy gracias a que profesionales como tú lo estén implementando, que no veamos nuestro físico y nuestra salud como algo tan reduccionista, ¿no? Pensar de que todo se
todo se deriva a simplemente el aporte calórico, a que simplemente, bueno, son calorías y de donde vengan no me importa, y si son menos, pues adelgazo, y si son más, aumento de masa muscular. La salud va mucho más allá, o sea, no han sido millones, literalmente millones de años de evolución para que nos vengan a decir hoy en día de que todo se resume a un aporte calórico. Entonces, de verdad que te doy las gracias, María. Ha sido una entrevista espectacular. Yo me he disfrutado mucho, no solamente haciéndotela, sino preparando también la entrevista. Investigué un montón y de verdad que te doy las gracias por tu disposición, por haber estado aquí en esta segunda edición del Congreso. Y quiero que seas tú la que se tome los últimos segundos para despedirse, para recordarnos a todos dónde te podemos conseguir en las redes sociales, por dónde sigues divulgando toda esa información, no únicamente de la luz solar y la exposición a la luz azul, sino de todo lo que conlleva pues la salud del ser humano. Muchas gracias, David, por este momento. Yo también lo he disfrutado muchísimo, sobre todo hablando de algo que me apasiona. Es que esto me apasiona. Y vamos, lo vivo como increíble para mí, así que mil gracias, te lo agradezco de corazón. Y bueno, pues para todos aquellos que me vean también mil gracias por vernos. Y bueno, decir que quien quiera preguntar sobre cualquier duda, lo que le surja sobre este tema, ya sea cualquier aspecto a nivel de salud, me puede preguntar a través de redes sociales en Instagram como La Nutricionadora, o en mi página web, que ahí encontrarán un blog donde ahí sí que divulgo de forma más extensa y libre todo, porque no hay ningún tipo de censura y me expando libremente. También ahí podrán ver todos mis programas, cursos futuros y alguna que otra cosita que ahora mismo no puedo decir, pero en breve caerá. Así que por ahí los esperaré a todos. Y bueno, también hay un foro en el que se puede hablar y charlan conmigo, así que genial. Bueno, tienen distintos canales para comunicarse con María del Mar en las redes sociales como La Nutricionadora. Un abrazo enorme, María. De verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí durante esta horita el día de hoy. Gracias, hasta luego.